Una marca oculta en su cuello. Revela un secreto inesperado que transformará vidas para siempre. Salma miraba su reflejo en el espejo del baño. El simple lunar en su cuello siempre había sido parte de su vida, una peculiaridad que nunca le había dado demasiada importancia. Sin embargo, en su cumpleaños, sintió que ese pequeño punto tenía más que ofrecer de lo que imaginaba. La atmósfera en la casa de su infancia estaba saturada de risas y abrazos, pero ella no podía dejar de pensar en el ecosistema que la rodeaba. A pesar de ser enfermera en el hospital local, la rutina había comenzado a consumirla, y la sensación de estar atrapada era cada vez más desesperante. Cuando su abuela, con voz temblorosa, reveló el secreto sobre su herencia familiar de sanadores, una oleada de emociones la sacudió. Parte de ella se sentía honrada, conectada con una historia rica y profunda, pero otra parte cuestionaba ese legado en contra de su ambición profesional. ¿Podía realmente aceptar esa distintiva esencia familiar y, al mismo tiempo, aspirar a ser una médica reconocida? La inestabilidad se apoderaba de sus pensamientos. Su mente se movía a 1000 por hora, mientras recuerdos de sacrificios familiares y el esfuerzo inquebrantable de su madre aparecían en su memoria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Salma respiró hondo, sintiéndose agobiada por la presión de tomar una decisión que marcara su futuro. Cada vez que se cruzaba con otros miembros de la comunidad, el murmullo de su herencia sanadora chocaba con su deseo de ser respetada en el ámbito médico. La desaprobación se hacía palpable. La mirada escéptica de algunos se adhirió a su piel como si fuera un peso insoportable. ¿Sería capaz de equilibrar los métodos tradicionales con los nuevos conocimientos que se supone debía dominar? La urgencia por demostrar su valía se convertía en un fuego interno que consumía cada parte de su ser. Una parte de ella sabía que se enfrentaba a más que a su abuela y a los murmullos del pueblo. La lucha era con su propio miedo a defraudar a quienes habían invertido tantas esperanzas en ella. Salma se sentía como un barco a la deriva, atrapado entre océanos de expectativas familiares y anhelos personales. La idea de confrontar sus orígenes y todos aquellos que la veían como una traidora a su propia herencia, parecía cada vez más real. El momento de descubrir su verdadero propósito se acercaba, y al mismo tiempo, la sombra de sus decisiones se cernía sobre ella como un manto pesado. La lucha por integrarse a un mundo que parecía rechazar su dualidad, la arrastraba hacia una tormenta emocional que no podía controlar. Con cada latido de su corazón, la pregunta resonaba en su mente. ¿Seguiría el legado de los sanadores, abrazando su identidad, o se apegaría a los caminos convencionales que la comunidad aplaudía? La respuesta se escondía entre las sombras, y el tiempo apremiaba ante la encrucijada que se avecinaba. Mientras el día avanzaba, Salma se encontraba en la sala de descanso del hospital, observando a sus compañeros enfermeros intercambiar historias y risas. El bullicio la envolvía, pero ella se sentía distante, como si estuviera bajo el agua, incapaz de participar por completo en la vida que la rodeaba. Ese sentimiento de aislamiento se intensificaba con la creciente presión sobre sus decisiones. La verdad sobre su herencia la había obligado a mirar en un espejo que no solo reflejaba su rostro, sino también todas sus inseguridades y anhelos. Recorrió el pasillo del hospital, cada paso resonando con la urgencia de tomar una decisión. Día tras día, había visto cómo la medicina moderna sanaba, pero también cómo los tratamientos tradicionales parecían ofrecer consuelo cuando la ciencia fallaba. Esa dualidad se manifestaba en su interior, cuestionando su valía y su enfoque profesional. En su mente, la imagen de su abuela sostenía un frasco de hierbas, su voz suave explicando la conexión ancestral con cada bote que elaboraba. En ese momento, ninguna de las responsabilidades profesionales que la rodeaban podía opacar la urgencia de explorar sus raíces. Salma se detuvo en el pequeño jardín del hospital, el silencio rotundo interrumpido solo por el canto de los pájaros. Sentía que cada uno de ellos le susurraba que debía abrazar la herencia de sanadora, en vez de huir de ella. Se sentó en un banco, dejando que sus pensamientos fluyeran. ¿Qué pasaría si integrara lo mejor de ambas disciplinas?
Podía ser la primera en unir las prácticas ancestrales con la medicina moderna, abrir una nueva senda para su futuro y el de otros. Pero esa idea la abría a la posibilidad de ser criticada por aquellos que aún vivían atrapados en el pensamiento tradicional. Mientras pensaba en esta nueva dirección, su mente se iluminó. Era posible que aún no pudiera visualizar todos los pasos, pero había una clara determinación que empezaba a aflorar en su interior. De repente, el murmullo familiar del hospital no le parecía una carga, sino una oportunidad. Podía hablar con sus colegas, compartir su visión, recibir retroalimentación. La mayoría de ellos consideraban la ciencia por encima de todo, pero ahora Salma sentía valor suficiente para presentar su propuesta. Su determinación se afianzaba al imaginar aquella propuesta como un puente que uniera dos mundos aparentemente opuestos. Sin embargo, la sombra de la desaprobación sobre su decisión seguía presente. Haría falta más que una idea para que otros la aceptaran. Tendría que demostrar que ambos enfoques podían coexistir. La voz de su madre resonaba en su mente. Nadie conoce tus capacidades mejor que tú misma. Y eso era exactamente lo que decidió hacer. Con una urgencia renovada, se encaminó hacia la sala de conferencias. Tenía que reunir a su equipo y hablar. Sabía que sería un desafío, pero concluiría con el propósito de buscar un propósito. Cada palpitación en su pecho marcaba la diferencia entre seguir en el silencio o alzar su voz. Al entrar en la sala, se sintió pequeña, pero el ardor en su interior creció. Sin embargo, lo que no sabía era que detrás de ella, alguien ya la estaba observando, escuchando cada uno de sus pensamientos. El encuentro con su equipo sería solo el comienzo. Pero, ¿qué pasaría cuando se enfrentara a esa mirada desafiante que prometía ser un gran obstáculo en su camino? Salma respiró hondo antes de poner un pie en el espacio de la sala de conferencias. Las paredes, adornadas con gráficos y estadísticas sobre mejoras en la salud, parecían reflejar la rigidez de su entorno. A medida que los murmullos de sus colegas se desvanecían, se sintió tan expuesta como una flor en un torbellino. Cada mirada que la atravesaba le recordaba la presión que sentía. Aún así, su corazón latía con una fuerza renovada. Cuando todos se sentaron, alcanzó el proyector y se dispuso a compartir su proposición. Las diapositivas que había preparado parpadeaban en la pantalla, mostrando la sencilla pero poderosa idea de integrar los conocimientos herbolarios de su familia con la medicina contemporánea. Hoy, quiero discutir una nueva perspectiva sobre la sanación, comenzó, su voz temblorosa, pero decidida. El rostro de sus colegas se tornó en una mezcla de curiosidad y escepticismo, un cóctel que ya conocía bien. Al mencionar su herencia, un par de cejas se levantaron, lo que la obligó a abrirse aún más. Con cada argumento que presentaba sobre la eficacia de las prácticas ancestrales, notaba el brillo de la crítica en algunos ojos. Había referencias que esperaba fueran bien recibidas, pero el ambiente se tornaba pesado con cada apunte. Entiendo que esto puede parecer arriesgado, dijo, intentando abarcar el entendimiento de su equipo. Sin embargo, hemos visto a pacientes recuperar la esperanza a través de métodos que la ciencia a menudo considera obsoletos. ¿Podrían nuestras prácticas combinarse para ofrecer un enfoque más holístico? La pregunta flotó en el aire, y la tensión se palpaba. Fue en este momento de vulnerabilidad que escuchó la voz de Javier, un colega conocido por sus criterios severos y su mirada disciplinaria. Salma, respetamos tu pasión, pero esto suena más a un sentimentalismo que a un enfoque clínico que realmente funcione. Los pacientes necesitan ciencia, no tradiciones. La afirmación cortó el aire con su frialdad y la hizo dudar. Sus palabras calaron hondo. Salma sintió que la crítica de Javier era casi un eco de sus propias inseguridades. Cuestionó si su valentía había sido una locura. Pero en ese instante, recordó la fragorosa conversación con su abuela, con su fe en el poder de la naturaleza. ¿Acaso no merecía ser reconocida su sabiduría? Su corazón se rebelaba ante la idea de dejarse llevar por sus dudas. Sabía que no eran simplemente hierbas, eran historias de sanación que podían salvar vidas. Con una nueva oleada de determinación, se mantuvo firme. Tal vez el sentimentalismo carezca de rigor médico, pero no podemos obviar que hay una esencia en el cuidado del ser humano, que va más allá de lo físico. Probaré cada técnica y buscaré los resultados en mis pacientes, no como un capricho, sino como una responsabilidad profesional. Decirlo en voz alta le devolvió parte de su poder. Al final de la reunión, algunos rostros cambiaron, un indicio de apertura, pero el escepticismo seguía palpable. Salma salió de la sala con los hombros más rectos, consciente de que la batalla apenas comenzaba.
La reacción de su equipo era solo el preludio de lo que estaba por venir. Había caminado por un sendero que prometía ser complicado y lleno de críticas. Camino hacia la sala de descanso, sintió un ligero cambio en su interior, un pulso de valentía que le decía que continuara. Pero cuando un mensaje de su madre llegó a su teléfono, siempre serás tú la que decida cómo ser sanadora. La incertidumbre de enfrentar la desaprobación se volvía más presente. ¿Sería capaz de sostener esta búsqueda frente a una voz prístina que aún le susurraba dudas? Pronto, se encontraría con un obstáculo inesperado. Una compañera que conocía todos sus secretos, y que estaba decidida a hacerla dudar de su propósito. ¿Estaba realmente lista para desafiar sus propios límites y la tradición arraigada en su vida? Salma caminó hacia su oficina con un torbellino de pensamientos en su mente. La conversación con Javier resuena en su interior. La crítica había dejado una marca, no solo en su orgullo, sino en una parte más profunda de su ser. Había sentido la necesidad de defender sus convicciones, pero al mismo tiempo, su profesionalismo se tambaleaba. ¿Podía realmente fusionar la medicina moderna con las prácticas herbolarias sin perder su credibilidad? A medida que se sentaba, sus manos descansaron sobre su teclado, mientras su mente buscaba respuestas. La computadora ilumina el espacio, un refugio virtual donde podía investigar y fortalecer su propuesta. Empezó a explorar estudios sobre la medicina integrativa, buscando datos que validaran su idea. Pero los números y las estadísticas parecían fríos, distantes, como si hablasen un idioma que no podía entender. Se trataba de algo más que solo cifras. Era el legado de su abuela, una mujer que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Reflexionó sobre los relatos de las curaciones, de lo que había observado a lo largo de su niñez. La conexión entre la mente y el cuerpo era fundamental, pero debía encontrar la manera de expresarlo en términos que sus colegas comprendieran y aceptaran. No se trataba solo de demostrar que tenía razón, sino demostrar que el enfoque que proponía podría ser innovador y beneficioso. Decidió que debía ser más estratégica. Empezó a organizar su nueva propuesta, buscando estudios que respaldaran su argumento, pero también experiencias que emocionaran a su audiencia. Necesitaba historias sobre pacientes que hubieran encontrado alivio y sanación utilizando este enfoque holístico. Llamó a varios compañeros de su red, quienes habían trabajado con prácticas alternativas, con la esperanza de reunir testimonios que sumaran valor a su presentación. Sin embargo, la presión empezaba a enredar sus pensamientos. Al tiempo que sumaba nuevas ideas, también se enfrentaba a la creciente voz de la duda que le susurraba al oído. Quizás Javier tiene razón, tal vez estás buscando algo que no existe. La frase reverberó en su cabeza con cada golpe del teclado. A lo largo del proceso, había ido distanciándose de su confianza, pero, al mismo tiempo, un pequeño destello de resolución comenzó a brotar. Tenía que aferrarse a su visión. Un día, mientras revisaba algunos de los relatos de tratamiento, se encontró con un artículo sobre la conexión entre el estrés emocional y la salud física. Algo hizo clic. Decidió que no solo presentaría la medicina herbolaria, sino que también iluminaría la importancia de la salud mental. Salma se dio cuenta de que su enfoque podía ser más que solo un intento de combinar métodos. Podría convertirse en un paradigma que uniera la mente y el cuerpo, lo científico y lo ancestral. Con esta nueva dirección, su confianza comenzó a fortalecer. Se sentó en un café, a escribir la estructura de su nueva propuesta. Palabras fluyeron con una claridad renovada mientras imaginaba el impacto que tendría en los pacientes y en su comunidad médica. En este espacio su voz resonaba más fuerte. Al regresar al trabajo, se sintió diferente. Había transformado la duda en acción. Pero justo cuando su ánimo comenzaba a elevarse, se cruzó en el pasillo con Ana, aquella compañera que conocía sus miedos y dudas más íntimos. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el aire se cargó de tensión. Ana se acercó. La sonrisa en su rostro era más bien un espejismo. ¿Sigues con esa locura de mezclar medicina moderna con hierbas, Salma? Sabes que eso solo te traerá problemas, ¿verdad? La frase fue una daga disfrazada de preocupación. Salma sintió que la confianza que había construido tan meticulosamente se tambaleaba de nuevo. La advertencia de Ana la llevó a cuestionar su nuevo enfoque. ¿Realmente estaba lista para no solo defender su postura, sino también para enfrentarse a las dudas sembradas por alguien que creía conocerla tan bien? La respuesta, una lucha interna, comenzaba a cobrar vida. La presión crecía y su determinación era retada. Tenía que encontrar la forma de defender su visión,
y al mismo tiempo descubrir cómo superar la sombra de su colega. La incertidumbre la acompañaba, y la certeza de que esta sería su prueba más difícil se enraizaba en su mente. Podría enfrentarse a Ana y, al mismo tiempo, a sus propios temores más profundos, sin ceder ante la presión externa. La batalla apenas comenzaba, y el resultado podía cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros. La próxima semana fue un torbellino. Salma se dedicó por completo a su investigación. Sus días estaban teñidos de conversaciones sobre medicina integrativa, y su escritorio se convirtió en un campo de batalla de artículos y estudios. La crítica de Ana aún resonaba en su mente, pero un fuego interno comenzó a avivarse. La idea de crear un enfoque que uniera la sabiduría ancestral con la ciencia moderna era más que un reto profesional. Se había convertido en su misión personal. Sin embargo, determinación y ansiedad a menudo caminaban de la mano. En las noches, el silencio de su departamento se llenaba de susurros de dudas. En esos momentos, se entregaba a la nostalgia, recordando a su abuela herbolaria, cuya presencia siempre había sido un faro de esperanza en tiempos de enfermedad y dolor. Su legado la instó a seguir adelante, a levantarse cada vez que el miedo amenazaba con derribarla. Pero también la empujó a preguntarse, ¿estaba realmente lista para ser la voz de un enfoque tan controvertido? ¿Podría su pasión por la medicina ser suficiente para desafiar las convenciones? Así, un día, decidió dar un paso más allá. No solo quería argumentos estadísticos, necesitaba una experiencia directa que compartiera el poder de su propuesta. Contactó a un par de pacientes que habían usado plantas medicinales junto a su tratamiento médico y les pidió que compartieran su historia en una reunión con los colegas. Esa decisión la llevó a otro nivel de vulnerabilidad, pues las voces de aquellos que estaban dispuestos a escucharla podían ser la palanca necesaria para transformar la percepción de su enfoque. Cuando llegó el día de la reunión, su pulso palpitaba, pero había algo diferente en el aire. Los rostros de sus compañeros revelaban escepticismo, pero también curiosidad. A medida que presentaba su propuesta, se notaba su firmeza al defender la conexión entre el bienestar psicológico y los tratamientos alternativos. Los testimonios de los pacientes hicieron eco en la sala, y las historias de sanación comenzaron a romper el hielo. Las miradas atentas, aunque inicialmente escépticas, parecían asentirse lentamente. Sin embargo, la tensión persistía. Antes de dar la palabra a sus pacientes, se detuvo un instante y se giró hacia sus colegas. Lo que he aprendido en este camino es que la verdadera sanación no se reduce solo al cuerpo. Se trata, en su esencia, de una conexión profunda entre mente y cuerpo. Es un viaje holístico y personal. Y hoy, quiero que estos testimonios les muestren cómo esto no es utópico, sino posible. De momento, Ana interrumpió. Salma, ¿no crees que sobreestimas la capacidad de la medicina alternativa? La ciencia necesita evidencia, no historias anecdóticas. El corazón de Salma se aceleró y las palabras se coagularon en su garganta. Sin embargo, esa fue la chispa que necesitaba. Respiró profundo. Ana, la ciencia también necesita empatía. A veces, lo que los pacientes viven diariamente puede ser tan valioso como los datos en sí. Necesitamos entender sus experiencias antes de juzgarlas. Los murmullos de acuerdo comenzaron a resonar entre algunos de sus colegas. En ese instante, el diálogo pasó de un monólogo a un verdadero intercambio. Las defensas se estaban bajando. Salma fue consciente de que su propia inseguridad estaba comenzando a desvanecerse. Aunque Ana persistía en su postura escéptica, la discusión se estaba ampliando. Al finalizar la reunión, la tensión se disipó. Había ganas de seguir investigando el tema, de abrir la mente a nuevas posibilidades. Era un pequeño triunfo, pero uno que sentía en lo profundo de su ser. Al regresar a su oficina, algo dentro de ella había cambiado. Había logrado enfrentar a Ana, a los miedos que siempre la acechaban, y a las dudas que, de algún modo, había convertido en motor de su desarrollo. Pero mientras contemplaba lo sucedido, una nueva preocupación se instaló en su mente. Si la batalla había comenzado, ¿realmente estaba preparada para las siguientes confrontaciones que se avecinaban, no solo con sus colegas, sino también con su propio ser? Esa noche, mientras reflexionaba, una notificación en su teléfono interrumpió su pensamiento. Un mensaje de Javier, sugiriéndole una reunión. Una vez más, esa voz que había dejado ver su incertidumbre podría tener un impacto decisivo en su camino. ¿Estaba preparada para enfrentar aquel obstáculo que podría ser más grande que cualquier otro?
El mensaje de Javier resonó en su mente como un eco persistente. ¿Qué podría querer de ella? Cada vez que pensaba en su colega, una mezcla de admiración y miedo la invadía. Javier era un referente en la medicina tradicional, alguien que nunca había tenido reparos en cuestionar innovaciones, y su juicio podía ser decisivo. Sin embargo, esa incertidumbre se transformó en un reto personal. La reunión se programó para un viernes por la tarde. La atmósfera en su oficina estaba cargada de ansiedad, pero también de una energía nueva, impulsada por su reciente triunfo. Se preparó a fondo, revisando los materiales que había reunido para articular sus puntos sobre la fusión de medicina integrativa y ciencia. Sabía que esta sería otra batalla, pero ahora contaba con una armadura más resistente. Había aprendido a confrontar sus inseguridades. El día llegó, y cuando cruzó la puerta de la sala de reuniones, una sensación de determinación la invadió. Javier la esperaba. Su expresión era grave, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. Comenzó la discusión abordando la importancia de considerar no solo datos empíricos, sino también las emociones y experiencias que influían en la salud. Debemos ser médicos integrales, no solo terapeutas de síntomas, afirmó con fervor. Sin embargo, cada vez que intentaba profundizar en sus ideas, Javier la interrumpía con preguntas desafiantes. Salma, en ocasiones la realidad es más cruda de lo que parece. ¿Acaso piensas que seguir este camino te brindará resultados tangibles? ¿O solo estás construyendo castillos en el aire? Sus palabras la atravesaron como un dardo. Durante unos segundos, la duda amenazó con desbordarse. Pero recordó lo que había aprendido en la reunión con sus colegas. Ella tenía algo valioso que ofrecer, y no estaba dispuesta a retroceder. Javier, no se trata de ignorar la ciencia, sino de enriquecerla. La conexión con el paciente es fundamental. La ciencia necesita humanidad. El diálogo se tornó cada vez más intenso. Javier planteaba sus objeciones con astucia, casi persiguiéndola entre los argumentos. A cada pregunta difícil, Salma respondía demostrando su evolución. En vez de sentirse agobiada, se sintió iluminada. Los titubeos se convirtieron en claridad. Y de pronto, mientras explicaba cómo sus pacientes habían encontrado consuelo en la medicina alternativa, notó que la mirada de Javier cambiaba, revelando una grieta en su armadura de escepticismo. Al final de la reunión, Salma no solo había defendido su propuesta, había puesto en jaque a Javier. No fue un vencimiento claro, pero sí un cambio palpable en la dirección del diálogo. Había despertado en él una chispa de interés. Se despidieron cordialmente, pero antes de que él saliera, le lanzó una última pregunta. ¿Qué es lo que realmente temes, Salma? Esa pregunta resonó en su cabeza durante días. Luchaba con la idea de que su búsqueda de una perfecta armonía entre lo antiguo y lo nuevo podría ser un sueño irrealizable. Pero también vislumbraba que había algo más profundo, su deseo de ser aceptada y vista en un mundo que a menudo priorizaba lo cuantificable sobre lo humano. ¿Era esto lo que realmente guiaba su trabajo? ¿La necesidad de hacer un impacto, de cambiar la narrativa? Con esa inquietud en mente, Salma emprendió una nueva fase en su búsqueda. Se registró para asistir a conferencias sobre medicina integrativa, dispuesta también a aprender de líderes del campo, a recibir críticas y mejorar su propuesta. Mientras navegaba por los preparativos, recordó el mensaje inicial de Javier. Quizás, después de todo, sus encuentros no eran obstáculos, sino caminos hacia el crecimiento. Una tarde, mientras revisaba sus notas, un mensaje llegó a su teléfono. Javier quiere hablar contigo de nuevo. Cree que podría haber una forma de colaborar. El corazón de Salma palpitó con fuerza. ¿Podría ser esta la oportunidad que había estado esperando? La idea de unir fuerzas con alguien a quien había considerado adversario era aterradora, pero también electrizante. Un nuevo capítulo se dibujaba ante ella, lleno de posibilidades que la empujaban a crecer y a enfrentar sus propias limitaciones. Estaba realmente lista para abrir su mente a nuevas formas de pensar y a una colaboración que podría cambiar no solo su carrera, sino también las vidas de muchos. Las cartas se estaban jugando y la tensión en el aire era palpable. Salma sintió cómo la adrenalina la invadía al leer el mensaje. La posibilidad de colaborar con Javier, un médico cuya reputación se había erguido como un monolito desafiante, la llenaba de ansiedad y emoción. Sabía que aceptar esta oferta significaría dejar atrás sus inseguridades, pero también podría ser la plataforma que necesitaba para llevar su visión más allá de los límites establecidos. Sin embargo, una pregunta persistente la atormentaba.
¿Podría realmente fusionar su enfoque con el de Javier? El reencuentro se programó para el lunes. La sabiduría adquirida en sus días de incertidumbre se convertiría en su guía. Quería aproximarse a Javier no solo como colega, sino como un compañero de viaje hacia una nueva comprensión del cuidado del paciente. Se propuso ser clara sobre sus expectativas y, al mismo tiempo, abierta a sus enfoques tradicionales. En la noche antes de la reunión, revisó su presentación una y otra vez, buscando una forma de equilibrar su apasionada defensa de la medicina integrativa con el respeto debido a su vasta experiencia. Comprendía que la colaboración significaría renunciar a parte de su independencia. El riesgo era real, pero la recompensa potencial podría ser aún más gratificante. Cuando entró a la oficina de Javier, sintió que el aire era más denso que de costumbre. Él la recibió con una sonrisa que, aunque amistosa, no ocultaba su habitual cautela. «Salma, he estado reflexionando sobre lo que discutimos. Creo que hay un camino para nosotros», comenzó Javier. A pesar de su tono conciliador, Salma percibió una chispa de desafío en su mirada. La discusión rápidamente pasó de lo general a lo específico. Javier planteaba preguntas que no solo eran críticas, sino que buscaban alcanzar los fundamentos de su propuesta. ¿Cómo esperas convencer a tus pacientes de que estas prácticas son válidas? La medicina alternativa no tiene el mismo respaldo que la tradicional. ¿Qué pruebas tienes para demostrar su efectividad? Salma sintió el sudor acumulándose en su frente mientras formulaba su respuesta. Pero esta vez, en lugar de sentir que el suelo se deslizaba bajo sus pies, su voz era firme. «Javier, no se trata solo de los números. Hay estudios que apoyan la eficacia de estas prácticas, pero lo más valioso son las historias de los pacientes. He visto cambios en vidas que no se podrían medir en un gráfico o una tabla». La conversación se tornó creciente en intensidad. Cada argumento que Salma construía empujaba a Javier a reconocer que su percepción podría estar demasiado limitada. Sin embargo, era necesaria una prueba de su compromiso. «Entiendo tu pasión, Salma, pero antes de seguir adelante, debo advertirte que muchos en nuestra comunidad aún no están listos para escuchar esto. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a esos detractores, incluso si eso pone en riesgo tu reputación?» Por primera vez, la duda se deslizaba hacia su mente. El eco de su deseo de pertenecer pesaba en el aire. Sin embargo, un destello de claridad la sacudió. «Sí, estoy dispuesta. He estado preparándome para esto. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré?». Sus palabras, cargadas de una determinación renovada, hicieron que Javier la evaluara de nuevo. «Está bien, entonces tenemos un acuerdo. Comenzaremos pilotando un nuevo enfoque en tu clínica, pero te advierto, habrá críticas. Necesitamos establecer un protocolo que mantenga el enfoque científico mientras aplicamos tus ideas». Esa semilla de colaboración tuvo en Salma un eco de esperanza y desafío. «Estoy lista para probarlo, Javier. Pero más que eso, estoy lista para cambiar la narrativa que rodea nuestras prácticas». Así, al salir de esa reunión decisiva, una nueva urgencia la invadía. La conversación con Javier no solo había marcado un cambio en su relación, sino que también había desvelado su propio potencial para confrontar lo establecido. Mientras caminaba hacia su coche, una idea surgió, repentina y poderosa. Dentro de la controversia, había una oportunidad constante de crecimiento. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía Zimmerle una inquietud. La posibilidad de ser aceptada socialmente a costa de comprometer sus valores estaba en juego, y con ello podrían surgir decisiones difíciles que pondrían su verdadera esencia a prueba. ¿Iba a comprometer sus ideales por el bien de avanzar, o encontraría el camino hacia una aceptación genuina sin sacrificar quién era en esencia? La multitud de posibilidades ungía en el aire, y mientras encendía el motor, se preguntó, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por su sueño? Salma llegó a su clínica al día siguiente con una mezcla de determinación y nerviosismo. La pintura fresca de las paredes y los delicados detalles del mobiliario eran un reflejo del arduo trabajo y la pasión que había invertido en aquel lugar. Sin embargo, ahora estos espacios reverberaban con la incertidumbre de lo que estaba a punto de emprender. Cada paso que daba resonaba con la presión de demostrar que su propuesta no solo era válida, sino necesaria. Al sentarse en su escritorio, repartió varias hojas entre los miembros de su equipo, enfermeros y terapeutas que por tanto tiempo habían estado bajo su liderazgo. Antes que nada, necesitaba que sintieran su espíritu de colaboración. No se trataba únicamente de implementar nuevas prácticas, era un viaje compartido. «Nos enfrentaremos a críticas»,
comenzó Salma, viendo cómo los rostros de su equipo se hundían en la preocupación. Pero este es nuestro momento para adentrarnos en un enfoque diferente. Lo que proponemos puede cambiar la vida de nuestros pacientes. Mientras hablaba, notó que la conexión con su equipo se afianzaba. Algunos parecían escépticos, pero otros se mostraban intrigados. La esencia de su mensaje era clara. Cada cambio debía estar respaldado por un propósito y una pasión compartida. Se entregaron a la discusión con ojos brillantes, empezando a esbozar lo que sería un enfoque increíblemente revolucionario. A medida que el diálogo continuaba, Salma experimentó una oleada de orgullo y satisfacción. Su voz se sentía poderosa, resonando en cada rincón de la sala. Los días siguientes vieron a Salma inmersa en la reestructuración clínica. Se tomó el tiempo para revisar estudios científicos y testimonios de pacientes que Gimlaen mejoraban utilizando medicina integrativa. Quería elaborar un protocolo que pudiera enmarcar la práctica moderna con un toque de humanidad. Su mente y su corazón se encontraron en un punto crítico de enfoque. En cada paso, preguntaba a su equipo, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Aquella atmósfera de colaboración despojó a todos de sus temores, uniendo sus esfuerzos hacia un objetivo común. Sin embargo, el trayecto no fue lineal. Las críticas llegaron, como había predicho Javier. Durante una reunión con un antiguo colega que había seguido su carrera desde un punto de vista más tradicional, Salma se encontró cara a cara con la resistencia. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo que ha funcionado durante tanto tiempo? Interrumpió su interlocutor desde la sala de espera. Las palabras cortantes repercutían en su mente. Salma sintió la ira latente retumbar en su interior, pero una estrategia de confrontación había empezado a florecer en su mente. En lugar de responder con defensas, utilizó su habilidad de escucha activa y se centró en las preocupaciones del otro. Entiendo tu miedo, pero lo que propongo no es un rechazo de la medicina tradicional, sino una ampliación de nuestra visión. Todos queremos lo mismo, el bienestar del paciente. Ese cambio de paradigma no bastó para apaciguar los ánimos de su interlocutor, pero la conversación se transformó. Al enfocarse en el entendimiento mutuo, logró desafiar la percepción de su antiguo colega sobre su metodología. Cada interacción, buena o mala, la pulía. Salma comenzó a interiorizar que la verdadera transformación no solo residía en las técnicas que aplicaba, sino también en la forma en que abordaba defensas y adversidades. Creyó firmemente que estaba en el camino correcto, pero se preguntaba, ¿cuántos más la acompañarían en esta travesía? Mientras se preparaba para presentar un seminario sobre los nuevos protocolos en la comunidad médica local, la ansiedad empezaba a retumbar una vez más dentro de ella. ¿Sería recibida con la misma aversión o se abrirían algunas puertas para el cambio? La pregunta era una sombra persistente que la seguía. A medida que practicaba su discurso, la excitación se mezclaba con el miedo. Había en ella un deseo absoluto de compartir su visión, pero también una incertidumbre sobre el impacto que tendría en su carrera. ¿Cuáles serían las consecuencias si esto salía mal? Al mirar por la ventana de su clínica, las nubes se asentaban pesadamente en el horizonte. ¿Y si este esfuerzo es en vano? Pensó. Pero al instante, sintió la vibración de su convicción. Lo que temía en realidad era lo que anhelaba, el reconocimiento genuino de su camino. El Congreso se acercaba, y sobre todo, la necesidad de confrontar su verdadero desafío personal. ¿Podría realmente habitar la dualidad entre su sueño y las expectativas de quienes todavía no estaban listos para cambiar? Mientras cerraba la presentación, dio un suspiro profundo, empoderándose con la idea de que quizás su mayor prueba no eran los demás, sino su propia fe en sí misma. Sin embargo, al abrir la puerta y entrar en un mundo que podría rechazarla, se dio cuenta de que el verdadero cambio jamás llega sin un precio. Cuando miró su propio reflejo en la cristalera, una nueva pregunta la atravesó. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para ser la voz que la medicina necesitaba? La sala del Congreso estaba repleta de rostros desconocidos, algunos curiosos, otros despectivos. Salma se sentó en un rincón, revisando una vez más sus notas, cuestionando cada palabra. Las horas previas habían estado llenas de un torbellino de pensamientos que la llevaban de la duda a la determinación y viceversa. Era un momento crucial y lo sabía. El sonido del micrófono resonó en la sala, rompiendo el murmullo y atrayendo la atención hacia el panel. La primera presentación pasó sin pena ni gloria, un repaso clásico de enfoques médicos tradicionales que no hicieron más que reforzar los motivos de su inquietud. Al mirar a su alrededor,
Salma advirtió a un grupo de colegas murmurando entre sí, algunas caras conocidas de su pasado, que parecían sopesar sus propias opiniones sobre las nuevas metodologías. Frente a ella, una gurú de la medicina convencional se alzó, defendiendo el status quo con fervor. Sus palabras, cargadas de certeza, resonaban. Si hemos llegado tan lejos, ¿por qué arriesgar el camino en busca de lo desconocido? Esa frase, el eco de sus propios temores, le llegó en un momento de vulnerabilidad. Salma sintió un nudo en el estómago. Sabía que la batalla que libraba no era solo contra la resistencia de sus colegas, sino también contra esa voz interior que la instaba a dudar de sí misma. Si su idea podía transformar vidas, ¿por qué no había suficiente fe en ella misma para respaldar ese cambio? Tomó una bocanada de aire. ¿Y si no diera la talla? La autocrítica la asediaba, arrastrándola hacia una espiral de nerviosismo. Pero, a la vez, algo dentro de ella comenzó a fraguarse, una decisión firme de no rendirse. Lo que había compartido con su equipo, esa chispa de colaboración y autenticidad, debía ser anclada en su propia narración. Cuando dio su paso al frente, las luces brillantes la cegaron momentáneamente. La multitud la observaba, y el silencio presionaba sobre su pecho. Sin embargo, la calidez de las palabras ensayadas fluyó sin obstáculo alguno. Recordó sus propósitos, la razón detrás de su labor y cómo cada uno de sus colegas había contribuido a la creación de su visión. Salma no solo presentó sus protocolos, compartió historias de sanación, de vidas que habían sido tocadas por la medicina integrativa. Con cada anécdota, el escepticismo comenzó a desvanecerse, y mientras culminaba su presentación, notó que al menos algunas miradas se llenaban de curiosidad, de interés. Estaba ahí no solo para exponer una idea, sino para abrir un diálogo, para hacer de su clínica un laboratorio de transformación. Al bajar del escenario, una ola de adrenalina la abrumó. Había enfrentado la audiencia, sus propios miedos, y había cosechado más reconocimiento del que había imaginado. Sin embargo, la sensación de triunfo fue efímera, eclipsada por la inquietud de la próxima revelación. El panel de preguntas. Uno de los miembros del público, con un aire autoritario, planteó un cuestionamiento mordaz. ¿Cuál es la evidencia de que su enfoque realmente hace diferencia? La presión se intensificó. Salma tragó saliva. Su voz era la única defensa que tenía en ese momento decisivo. Su respuesta, impulsada por un torrente de emociones, se convirtió en un llamado a la reflexión. Cada paciente es una historia única, y cada vez que alineamos cuerpo y mente, estamos recuperando la esencia de la sanación. Cuando las preguntas concluyeron, a pesar de las críticas, sintió que había sembrado una semilla de cambio en algunas mentes. Había tomado un riesgo y, aunque no todos la aceptarían, la fila de personas que se acercaba al final de la charla fue testimonio de que había comenzado a romper barreras. El regreso a su clínica estaba marcado por una sensación agridulce. Había logrado avanzar un paso, pero el camino por recorrer se extendía ante ella como un laberinto incierto. Cualquier camino implicaría nuevos desafíos, especialmente ante aquellos que seguían aferrados a la tradición. Al cerrar la puerta detrás de ella, un destello llamó su atención en el espejo. Se acercó y observó las marcas de su cuello, matices que antes parecían insignificantes, pero que ahora, al mirar detenidamente, revelaban algo inesperado. Una conversación que hasta el momento había estado latente en su interior, regresó con fuerza. Debería investigarlo, pensó, mientras un nuevo camino de descubrimiento se abría ante ella. Una pregunta la atormentó ahora. ¿Qué secreto poseían esas marcas que podrían cambiar aún más su vida y su visión médica? La noche se llenó de posibilidades y riesgos, y como un eco persistente en su mente, la certeza de que todavía había mucho por descubrir resonó intensamente. Salma se despertó temprano, la luz del alba colándose a través de las cortinas de su habitación. Había pasado la noche en vela, pensando en el camino que había decidido tomar. Las palabras de Javier y su respuesta desafiante habían provocado un giro sensacional en su vida. Hasta ahora, su viaje había estado lleno de altibajos, pero finalmente sentía que su deseo de integrar la medicina tradicional con la herbolaria no era solo una idea, sino su propósito vital. Tras una semana de cambios en su clínica, el ambiente había empezado a transformarse. Se sintió empoderada al observar a su equipo de trabajo adaptarse y entusiasmarse con la perspectiva de un enfoque integrativo de atención a la salud. Aquella mañana, la sala de procedimientos se convirtió en un espacio de reunión donde se compartían relatos de triunfo de pacientes que se beneficiaban de la combinación de tratamientos.
Esos testimonios comenzaron a servir como un signo tangible de su visión y su deseo de sanar de una manera más completa. Al regresar al hospital, se encontró con Ana, su colega y detractora, cuya mirada ahora se mostraba menos acusadora. Con cautela, Ana se acercó con un café en la mano, un gesto sencillo que indicaba que las barreras estaban comenzando a desmoronarse. He estado escuchando a los pacientes hablar sobre su método, Salma. Tal vez podría ser interesante considerar lo que propones. Las palabras de Ana no eran un reconocimiento total, pero marcaban un avance que ni ella misma podía predecir. Salma la miró a los ojos con una mezcla de gratitud y desafío. Había dado un primer paso hacia el entendimiento. Una semana más tarde, la clínica celebró el primer taller de medicina integrativa, donde Salma presentó a su equipo y compartió casos de éxito. Todo el proceso fue variado, pero al mismo tiempo, unió a médicos y pacientes en un mismo espacio. Se respiraba un aire de esperanza y apertura. A través de la interacción y el intercambio de conocimientos, cada participante comenzó a comprender el potencial que ofrecía esta nueva forma de salud. A medida que los pacientes compartían sus historias, la mirada de desconfianza se convertía en admiración. Este momento representaba no solo su crecimiento, sino una posibilidad auténtica de mejora en el ámbito médico. Una jornada particularmente emotiva fue cuando una de sus pacientes, María, compartió cómo había superado una depresión crónica, combinando terapias tanto farmacológicas como de hierbas que Salma le había recomendado. Las lágrimas en los ojos de la mujer y su risa sincera al recordar su proceso fueron testigos del verdadero potencial de su enfoque. Más tarde, al caer la noche, se quedó en la clínica para reflexionar. Se vio en la ventana, su figura proyectada contra la luz tenue de la sala. En su cuello, el pequeño lunar brillaba, y en ese momento sintió como si le susurrara desde el interior de su ser. Era más que una simple marca, representaba su linaje, sus raíces sanadoras. Abriendo su mente y conformando su camino, entendió que había encontrado un balance entre su herencia y lo que deseaba alcanzar como profesional. Salma empezó a recibir llamadas de otras clínicas interesadas en su enfoque y propuestas. El reconocimiento no solo llegó de sus colegas, sino que la comunidad médica comenzó a observar lo que estaban logrando. Con cada paso, su confianza crecía, así como su deseo de seguir desafiando los límites de la medicina convencional. Había demostrado que era capaz de combinar con éxito tanto la orientación científica como la herbolaria ancestral, y la búsqueda de aprobación por parte de los escépticos se transformó en una curiosidad académico-profesional. Finalmente, el día llegó cuando Salma fue invitada a presentar su propuesta en una conferencia nacional de medicina. A pesar de los nervios, recordó todos los momentos difíciles y las sombras que habían oscurecido su camino. Comenzó su discurso ante un público expectante. Compartió datos, historias de pacientes y los avances logrados en su clínica. Su voz resonó con una fuerza inquebrantable, al enfatizar que no se trataba de elegir entre una práctica y otra, sino de encontrar el equilibrio que brindara una forma de atención más humana. Mientras concluía, la aclamación del público resonó en sus oídos como una melodía de gratitud y reconocimiento. Al finalizar la presentación, los aplausos incesantes transformaron la sala en un mar de validación y esperanza. Había alcanzado no solo el camino del éxito profesional, sino uno que también había enriquecido su espíritu. La mirada de orgullo en los ojos de su madre y su abuela se materializaba en su mente. Había honrado su legado, habiendo conquistado no solo su miedo, sino su deseo de ser una sanadora en todos los sentidos. Salma se sintió libre y totalmente realizada. Todo había tenido un propósito, desde el lunar en su cuello, hasta el viaje de descubrimiento personal que había emprendido. Ahora, más que nunca, sus años de formación y la aceptación de su herencia la habían llevado a convertirse en una líder en el campo médico, innovadora y valiente. Había demostrado que los límites pueden romperse, y que, a veces, los secretos que llevamos en nuestro interior son las llaves que abren puertas hacia un futuro lleno de luz y sanación. No permitan que esta historia se detenga aquí. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar la causa de las narrativas que inspiran. Comenten a continuación sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.
No esperen ni un segundo más para compartir.